Hola de nuevo, hoy estamos a 4 de diciembre, del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y podemos observar que durante esta semana hemos tenido un poco de todo. Fijaros que tanto la sesión del lunes como la del martes fueron, bastante mediocres, jugando de nuevo en el nivel de resistencia o este primer nivel de retroceso de Fibonacci. Además, aquí confluía también con estos 4000 del SP 500, donde también había un nivel psicológico. Bien, fijaros la sesión del miércoles. El mercado se disparó al alza, con una subida en el caso del SP 500 de un 3,29%. ¿Y qué pasó en la sesión del miércoles? Bueno, como comentamos en el vídeo de criptomonedas, había una comparecencia de Jerome Powell, no era oficial, pero evidentemente pues sacó el tema de cómo se encontraba la economía, ¿de acuerdo? O los mercados. Y bien, la interpretación que hizo el mercado fue que bastante positiva en versus a las comparecencias anteriores. Acordaros que venimos de una época muy dura por parte de la Reserva Federal, de comentarios agresivos, ¿vale? Que iban a hacer lo que fuese para intentar bajar la inflación, comentarios muy duros, ¿de acuerdo? Entonces el mercado, en principio para el mercado era muy negativo todo esto. Pero acordaros que en la última publicación del dato de IPC, pues se mostró que el dato de IPC se estaba controlando, ¿de acuerdo? Entonces, esta última sesión, bueno, esta última reunión de Jerome Powell, pues fue interpretada como bastante positiva en versus, pues como digo, a las últimas reuniones. Esto, pues, hizo disparar al SP 500. Fijaros dónde se quedó estancado. Tanto en la sesión del jueves, cuando atacó ya a la directriz bajista de más largo plazo, esto ya a nivel técnico, donde tenemos esta directriz claramente bajista, pues le entraron ventas bastante agresivas. Posteriormente, el viernes se publicó el dato de empleo, que como vemos salió mucho mejor de lo esperado. Pero aquí hay un matiz, ¿vale? Muchos operadores, analistas de los que suelo seguir y escuchar y leer, ¿de acuerdo? Dicen que este dato es completamente erróneo, que no es verdad que fuese o sea tan positivo, ¿de acuerdo? Como veis, pues se esperaba un dato de empleo bastante peor de la revisión anterior, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo salió. Salió exageradamente positivo, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos hacer mucho caso de este dato de empleo. Entonces, el mercado, ¿qué hizo? Se fijó en este dato, en este que es ingresos medios por hora de los trabajadores, ¿de acuerdo? Como veis, fue bastante positivo. Esto indica que no es positivo para el mercado, ¿de acuerdo? Que la gente siga cobrando más, porque cuanto más cobran, más gastan, ¿de acuerdo? Entonces esto provoca inflación. Entonces no fue muy positivo. Y fijaros, pues que prácticamente en la sesión del viernes tumbó el mercado de nuevo con una caída muy fuerte, pero acabó salvando los papeles prácticamente en la zona de soporte de los 3000 o 4000 puntos que tenemos en el caso del SP 500, que rebotó de nuevo el mercado. ¿Vale? Fijaros que durante la sesión del viernes hubo una caída espectacularmente fuerte, ¿vale? Acabó cayendo hasta los mínimos de los 4002. Y a partir de aquí entraron compras de nuevo que intentaron salvar el mercado de nuevo, ¿vale? Bien, como vemos, estamos en una zona bastante apretujada donde tenemos soporte y resistencia a nivel técnico. A nivel técnico tenemos la resistencia de la directriz de más largo plazo bajista y por debajo este nivel de soporte muy importante que ha estado prácticamente o siendo utilizado como zona de resistencia durante bastante tiempo hasta la ruptura que, como decimos, pues después de la comparecencia de Jerome Powell.
Bien, entramos en una época bastante interesante, ¿vale? Acordaros que normalmente suele haber el rally de Navidad, ¿de acuerdo? ¿Es probable que haya rally de Navidad este año? Pues bueno, esto no lo sé, no lo sabe nadie, ¿de acuerdo? Pero técnicamente sí que estamos en una zona bastante interesante a tener en cuenta. Bien, una de las cosas es que si se acabase rompiendo, y además con estos comentarios de Jerome Powell durante la sesión del miércoles, ¿vale? Bastante más suavizados, podríamos decir, si no hay nada que los tropee, yo creo que si se acaba rompiendo esta directriz, pues podríamos tener un rally de Navidad, al menos hasta estos niveles que tenemos por aquí. Acordaros que para mí, ya sabéis que todo esto es mi opinión, ¿de acuerdo? No son recomendaciones de compra ni absolutamente nada, simplemente opiniones personales. Que para mí el nivel clave de toda esta estructura bajista estaría a partir de aquí, de los 4.300 aproximadamente. Si el mercado consigue moverse por encima de este nivel, sería bastante probable que la estructura bajista pasaríamos ya a alcistas, ¿de acuerdo? Pero, como veis, pues el movimiento alcista que le queda hasta esta zona es bastante importante. Por en medio tenemos varios niveles de resistencia. Aquí tenemos dos resistencias importantes. Tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci. Aquí tenemos otra resistencia. Aquí es una zona bastante importante a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Pero, como digo, si se consigue romper esta directriz, pues tendríamos la puerta abierta a un posible rally de Navidad, al menos hasta la zona de los 4.400. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues ya iremos viendo. Más o menos el rally de Navidad suele empezar a mediados de este mes, ¿de acuerdo? Del mes de diciembre. Vamos a ver si este año se cumple o no se cumple, ¿de acuerdo? Todo esto es estadística y las estadísticas fallan, ¿vale? Siempre. Por lo tanto, pero bueno, es una época del año que puede pasar. Seguimos. Bien, nos vamos al Dow Jones y fijaros que estamos, en el caso del Dow Jones, fijaros que estamos en un punto bastante interesante, ¿de acuerdo? Un punto de inflexión del mercado. Fijaros que la directriz de más largo plazo bajista ya lo rompimos hace varios meses. Aquí tenemos la sesión del miércoles, con esta subida bastante importante, pero seguimos dentro de esta zona de resistencia, que esto vendría a ser más o menos del S&P 500, este nivel que tenemos por aquí, que hemos comentado muchas veces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esta zona. Aquí tenemos una zona de resistencia muy importante, muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero, como veis, estructuralmente el mercado, la directriz bajista la habría roto, pero habrá que vigilar, ya que ahora hay que tener en cuenta pues que entraremos en otra dinámica económica, ¿de acuerdo? Hasta ahora era el aviso de que venía una recesión, ¿vale? Por los mercados, porque ya sabéis que los mercados se avanzan 6 meses como mínimo. Y ahora vamos a ver la recesión, lo dura que es, ¿de acuerdo? A nivel económico. Vamos a ver en la calle. Ahora se va a empezar a notar en la calle, porque te vas al súper y los precios no paran de subir, ¿de acuerdo? En Europa, en Estados Unidos quizás se haya frenado, ¿de acuerdo? Pero en Europa los precios siguen subiendo, la inflación sigue. O sea que ya veremos cómo continúa todo esto. Dicho esto, pues bueno, como digo, a nivel técnico, pues el caso del Dow Jones, pues bueno, tenemos la puerta abierta a nuevas subidas y aquí tenemos también una zona muy importante de resistencia, más o menos en los niveles del 34.843 y 35.000 aproximadamente, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Nasdaq. Nasdaq le está costando muchísimo subir. Vemos que en la sesión del miércoles también tuvo un movimiento alcista muy importante, ¿vale? Vemos aquí una vela de ruptura de estos niveles muy importante, pero fijaros que está bastante alejado aún de la directriz. Bueno, en el caso del Nasdaq, pues es bastante probable que en una sola sesión pueda atacar estos niveles y mucho más, ¿no? Pero
fijaros que estamos aún muy alejados comparado con tanto en el SP500 como en el Dow Jones, pues muy alejados de un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, niveles importantes por arriba tenemos estos niveles de resistencia. Aquí tenemos la directriz bajista de más largo plazo, que como vemos claramente, pues sigue siendo la que marca la pauta, ¿de acuerdo? Y por debajo, pues la clave está en este nivel, donde tenemos el nivel de soporte en los 11.600, 11.700 aproximadamente, ¿vale? Esta zona de aquí. Por debajo de este nivel, pues ya sería bastante peligroso, ¿vale? Pero de momento, como vemos alzas en los otros índices, pues es bastante probable que también se vea arrastrado por algún motivo, pues el Nasdaq, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Russell. El Russell, fijaros que le está costando también bastante seguir subiendo. Vemos que está estancado en esta zona después de varios intentos. Fijaros que en la sesión del miércoles no consiguió romper al menos este nivel. Fijaros que tanto en la sesión del jueves como la del viernes tuvo retrocesos importantes y de nuevo aparecen algunas ventas en esta zona. ¿De acuerdo? Podemos observar mechas por arriba bastante importantes. La cuestión en este caso sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Aunque rompa este nivel, pues bueno, más arriba pues tenemos zonas importantes, súper importantes, que para mí la clave está en este nivel de aquí, y lo hemos comentado un montón de veces, ¿vale? En el caso de Russell, la clave estaría, perdón, en la zona de los 2107, 2129 aproximadamente, donde tenemos esta súper resistencia. Bien, nos vamos a ver el DAX. Nos vamos a Europa y vemos que el DAX sigue con mucha fuerza y atacando este nivel de retroceso de Fibonacci del 0,61%. Y además la zona donde tenemos resistencia, que ya lo comentamos la pasada semana. Acordaros que comentamos que si el mercado alcanzaba este nivel había una zona muy importante de resistencia. Lo alcanzó prácticamente en la sesión del lunes. Bueno, no, ya lo había alcanzado el viernes, y en la sesión del lunes fijaros que tuvimos una caída bastante importante, ¿de acuerdo? Después de tocar este nivel. Pero pasados un par de días, pues bueno, recuperó y evidentemente como tiene una tendencia de fondo en este momento alcista, vemos que está atacando de nuevo pues claramente estos niveles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el caso de que se inicie este rally de Navidad a partir de mediados de este mes, ¿de acuerdo? Pues bueno, se abriría la puerta a nuevos movimientos alcistas como mínimo hasta la zona de los 14.860, ¿de acuerdo? Incluso podríamos pensar en algo más. Podríamos darle margen hasta la zona de los 15.122. Por lo tanto, se abriría la puerta a un movimiento alcista bastante interesante, ¿de acuerdo? A partir de aquí pues ya iremos viendo también, porque fijaros que aquí tenemos una zona de resistencia muy importante, muy dura, ¿de acuerdo? Y además un nivel psicológico bastante importante. Bien, nos vamos al Eurostoxx, que más o menos el gráfico es bastante parecido al del DAX. Como vemos, también movimiento importante alcista en la sesión del miércoles, ¿de acuerdo? Que consiguió romper estos niveles. Fijaros la fuerza que tiene Wall Street para arrastrar las bolsas europeas, ¿de acuerdo? Pero acordaros que en Europa vamos a otro paso, ¿de acuerdo? Mientras en Estados Unidos han controlado la inflación, aquí de momento nada de nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues bueno, vemos que está o estaría ya atacando la zona de los 4.000, también un momento interesante. Y fijaros que por arriba pues tenemos varias zonas también de resistencia importante, ¿de acuerdo? Todos estos niveles que tenemos por aquí hay que vigilarlos y no se puede descartar algún tipo de corrección. Fijaros que aquí ha subido con mucha violencia y mucha fuerza hasta el momento, pero toda esta corrección podría llegar a principios del año que viene. Pasaría lo mismo con las bolsas americanas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Lo que sí hay que tener en cuenta también es que, pues bueno, el mercado está cambiando en serio, ¿de acuerdo?
Bien, nos vamos al mercado Forex. Vemos que sigue con fortaleza también el euro frente al dólar americano, que veremos que se está debilitando. Evidentemente, estas palabras por parte de Jerome Powell debilitaron bastante al dólar americano y esto evidentemente pues fortaleció tanto el euro como la libra, como veremos, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que en el caso del euro está rompiendo la zona de los 1,04, que era una zona de resistencia, y se abre la puerta pues también a nuevas subidas. Fijaros que se abre la puerta hacia la zona de los 1,06, ¿de acuerdo? Un nivel bastante importante y bastante interesante. De momento pues si las noticias macros siguen apareciendo bastante débiles, ¿de acuerdo? Pues podríamos ver subidas por parte del euro y la libra, ¿vale? Y más debilidad en el dólar americano. Esto, en general, pues puede ser beneficioso para la economía también, ¿de acuerdo? En el caso del par libra-dólar americano, vemos que rompió la directriz, ya comentamos hace unas semanas, que la ruptura de esta directriz podría comportar un movimiento alcista. Como vemos, aquí ya rompimos el día 22, rompió la directriz bajista que teníamos aquí, hubo un pullback y posteriormente, fijaros, la subida que estamos viendo en el caso de la libra. ¿De acuerdo? Fijaros que ya se está abriendo la puerta a niveles interesantes como los 1,26 y la clave estaría en los 1,30. Por lo tanto, tiene un potencial de subida muy importante. Además, habiendo tocado, acordaros, lo repito, insisto, lo he dicho muchas veces, pero un nivel desde que no se había tocado desde el año 85 o 82, no me acuerdo exactamente, lo hemos visto varias veces. Parece que era el 85 y era un nivel muy importante de soporte. Y normalmente cuando hace tanto tiempo que no se toca un nivel de soporte, es un punto de entrada pues prácticamente clave, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que aquí empezaron a entrar compras y bueno, el rebote está siendo espectacular. Fijaros que llevamos una subida muy importante desde los 0 de los 1,05 hasta en este momento los 1,22, ¿vale? Esto es un montón de pasta, ¿vale? Mucha subida. Y nos vamos también a la clave que venimos comentando desde hace ya varias semanas. Fijaros la debilidad del dólar americano, ¿vale? Que está siendo la clave, pues, de estos avances en los mercados y, evidentemente, en el mercado de Forex. Fijaros la caída después también de la reunión bueno, desde la comparecencia de Jerome Powell el miércoles, ¿vale? Esta debilidad que mostró Jerome Powell, esta flojera, ¿no? Podríamos decir, pues evidentemente provocó de nuevo caídas para el dólar americano. Y esto se está beneficiando, pues evidentemente, gran parte de todos los sectores. ¿De acuerdo? Un dólar tan fuerte no es bueno para nadie y ahora que se está empezando a debilitar, pues se está demostrando que en los mercados lo están aprovechando. Como veis, pues a nivel técnico tenemos aquí un nivel de soporte más o menos interesante, ¿de acuerdo? En el nivel de los 12.869 y que la pérdida de este nivel pues podría comportar ya de nuevo caídas hacia la zona de los 12.700 aproximadamente, donde tenemos este siguiente nivel de soporte, ¿de acuerdo? Aún así, pues bueno, la estructura empieza a ser ya de cambio de tendencia, claramente bajista, ¿de acuerdo? Pero, como digo, aquí tenemos un nivel de soporte bastante interesante, donde no se podría descartar pues algún tipo de rebote en estas próximas sesiones. Pero, como digo, después de los comentarios de Jerome Powell, es bastante probable que se acabe perdiendo y venga a buscar pues ya la clave de los 12.692, donde tenemos este nivel de soporte bastante importante. ¿Qué más? ¿Quién se está aprovechando de la caída del dólar americano? Pues el oro. Fijaros que en estas últimas sesiones sí que está remontando con bastante fuerza, ¿vale?
Evidentemente, después de lo que dijo, como digo, Jerome Powell, pues la debilidad del dólar americano está siendo aprovechada por el oro, que vemos que está rompiendo niveles de resistencia bastante interesantes. Fijaros que ahora ya se ha abierto la puerta hacia el nivel de los 1850. Prácticamente por aquí en medio no tenemos absolutamente nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bastante interesante el posible movimiento que podríamos tener alcista hasta el nivel de los 1850, como decimos, ¿de acuerdo? Incluso le podríamos dar algo más de filtro hasta los 1875, ¿vale? Nivel interesante a tener en cuenta en este momento. Nos vamos al petróleo, VTI, como vemos, pues sigue bastante controlado. Algunos miembros de la OPEP están diciendo que van a recortar la producción, siempre, bueno, como siempre, ¿no? Cuando cae mucho, pues bueno, intentar hacer que remonte para que su negocio no se vaya a traste, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, como vemos, ha caído bastante, por lo tanto también es una buena señal para la inflación que se mantenga a estos niveles que, como vemos en este momento, es de $80 el barril. Algo más abajo tenemos este nivel de soporte que de momento está aguantando bastante bien, que como vemos ya hemos tenido algunos ataques, aún así pues la estructura sigue siendo claramente bajista, ¿de acuerdo? Es importante que el petróleo se mantenga, como os he dicho muchas veces, por debajo del nivel de los $100, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante el movimiento bajista que estamos viendo en el petróleo. Nada más, un saludo, nos vemos por el canal de Scalping Traders y en la página web de scalpingtraders.com. Un saludo, gracias.